la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. Amén. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Bien, hermanos, entonces para continuar, eh, aunque esto, pues imagino que ya deben estar cansados de haberlo escuchado, pero como pues las grabaciones al final siempre nos terminan en internet, pues vamos a recordar cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? Lo primero es que durante la clase vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para evitar que se nos cuele ahí en la grabación algo que tal vez no nos sentiremos muy orgullosos de que termine apareciendo en YouTube. Eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, pues les comentaba que vamos a tener un invitado especial, que ya ahorita lo van a conocer, y a él definitivamente sí se le va a permitir dar el tema de corrido, no se le va a poder interrumpir. Pero igual yo voy a estar anotando algunas ideas o comentarios que quieran pasar por el chat, con lo cual damos siempre la bienvenida a una sana discusión, pero recordando que pues de esto a fin de cuentas no es un foro, aunque últimamente he notado como que aquí no les importa terminar a las 9:30 de la noche, entonces creo que sí nos da tiempo para debatir algo. Y eso sí, cuando si queremos continuar un debate ahí por WhatsApp, que usualmente lo habilitamos el domingo, aunque en realidad queda abierto toda la semana con este grupo. Como es un grupo pequeñito, nos da ese beneficio. Pero sí pedimos, pues, al menos previamente haber escuchado el tema, ¿no? Vaya a ser de que cuando vengan por el WhatsApp, vengan a preguntar algo, pues, que ya se había dicho en la clase. ¿Ok? Esta no aplica para hoy. Recordarles siempre, hasta el cansancio. Si después de todo el curso no recuerdan nada, pero por lo menos recuerdan esta, ya yo al menos me di por satisfecho. Que el Señor nos llama a ganar almas y no a ganar discusiones. Luego voy a brincarme a esta, que igual de esta tampoco me voy a cansar de decirles. Muchos les agradecemos si nos pueden donar, especialmente ahora que vienen tiempos de romería. Yo de hecho voy ahora el sábado, si Dios lo permite. A mí siempre me gusta ir el 1 de agosto en la noche a hacer la romería. Si alguno tiene la caridad de donarnos una oración, una romería por este apostolado, este ministerio, pues mucho se lo vamos a agradecer. Y si después de regalarnos una oración, pues gustan apoyar esta obra con alguna ofrenda material, pues en nuestro sitio web defensacatólica.com/donaciones, pues ahí queda la información de cómo se podría proceder. Y con esto, ahora sí voy a abrir la siguiente presentación. Le comentaba a Marisol que inicialmente yo voy a ser el que va a comenzar la clase hoy, pero luego le vamos a dar el pase a nuestro invitado especial. Entonces, ¿pueden ver la pantalla? Sí, señor. ¿Ok? Señorito, como le digo a mis amigos, y no me respondía, porque mucho le ha costado. Y sí. Bueno, entonces, el tema que nos convoca esta noche, ¿verdad? Es el sudario de Turín. Para hablar de este tema hay que hablar primero de una palabrilla de domingo por ahí, que es la sindonología. Suena como a sinodología, pero no son lo mismo, es sindonología. Y básicamente es una ciencia que viene a su vez de la unión de dos palabras, sindon, que significa sábana, y logía, que es lo que hemos escuchado muchísimas veces en muchos campos del saber, como por ejemplo teología, que es el estudio de Dios, en este caso logía, pues el estudio de la sábana, sindonología, el estudio de una sábana. Eh, y pues sí, se trata no de cualquier sábana, ¿verdad? Sino de la sábana santa o la santa síndone. ¿Ok? Y con esto, entonces quiero ahora sí darle la introducción al doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es profesor de la Universidad de Valencia y es el presidente del Centro Español de Sindonología, porque sí, hay un instituto en España
el cual se dedica básicamente al estudio. Bueno, iniciaron con el estudio de la sábana santa, que este objeto ha sido de los más estudiados a lo largo de la historia humana, al menos desde la aparición de Cristo, de la encarnación. Por supuesto, el doctor Jorge Manuel, pues no es cualquier tonto. Él tiene dos doctorados, para los que no conocen, de grados académicos universitarios. El doctorado es el grado académico más alto que una persona puede conseguir en una universidad. Y él no tiene solo uno, sino que tiene dos. ¿Ok? Entonces, pues este background pues le permite con toda propiedad poder exponer sobre este tema. Ahora, como él está en España, para los que no sepan, y solo por curiosidad, voy a ponerles la hora acá. Hora en España. Ahorita son las 3:20 de la mañana en España, punto número uno. Punto número dos, eh, puede, naturalmente, para él sería un poco complicado unirse a las 3 de la mañana a una clase en vivo, pero entonces, bueno, por cierto, se me olvidó comentarles, al doctor Jorge Manuel Rodríguez, pues le logramos llegar a través de un contacto de una ex compañera del Ministerio de Apologética, que hace algún tiempo estuvo sirviendo acá con nosotros, actualmente ya no está, pero eso no significa que la relación se haya perdido. Entonces, a través de ella fue que llegamos con el doctor Jorge Manuel. Naturalmente él decía que pues no se podía unir, pero nos direccionó a una de sus conferencias, que es la que vamos a ver hoy, y le damos el pase a él en esta clase porque si bien pues alguno del ministerio podría hablar de la sábana santa, pues ciertamente haciendo un voto de humildad, pues mejor le damos el espacio a los verdaderamente, realmente, altamente expertos en la materia. Nótese eso sí que esa es solo una conferencia. Si alguno tiene interés, el doctor Rodríguez, de hecho, tiene como un ciclo de 6 o 7 conferencias. Cada una dura entre 1 hora y media, 1 hora 50. Por ahí andan cada una de las conferencias. Entonces ya podrán hacer cuentas que pues lo que se pueda ver en un ratito de aquí a las 9 de la noche más o menos, pues no va a ser suficiente para cubrir todo un tema como puede ser la sábana santa, que como les comentaba, pues es de los objetos que más han sido estudiados en la historia de la humanidad, desde la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Entonces con esto, vamos a abrir ahora por acá. A ver qué se me hizo. Ay, caramba, en serio, ¿qué se me hizo? Aquí está, que no la he movido al otro lado. Y me avisan si pueden escuchar el video. Buenas noches, ¿no, señor? Ok. Ahorita no hay Va a ser audio. una charla general sobre la Sábana Santa. ¿Ahí? No voy a decir grandes Sí, novedades, sí, pero sí se siempre escucha. ocurre que hay gente que no sabe. Ok, entonces para que se pongan cómodos, les comentaba, esta es solo, creo que la primera del ciclo de 7 conferencias del doctor Rodríguez. Como pueden ver, es 1 hora 21 minutos. Entonces, el que tenga gusto puede ir a preparar palomitas o en su defecto ir al baño para que no se pierda la película. Entonces, de mi parte yo también voy a apagar la cámara y nos quedamos con la grabación. Bueno, la conferencia, la grabación de la conferencia. Más que lo que oyen los medios de comunicación. Y los medios de comunicación suelen intentar ser muy breves cuando hablan de la Sábana Santa y eso hace que no den una visión real, sino a veces muy superficial o muy rápida del tema. Entonces, bueno, se ha dicho efectivamente, ¿por qué voy a hablar de esto? Pues porque soy el presidente del Centro Español de Sindonología, que es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene como objeto el estudio de la sábana santa, de ahí lo de Sindon. Sindon es sábana en griego, y logía es estudio de la sábana, en definitiva. Pero nuestra asociación, ya desde el año 94, pues ha tenido como objeto no solamente el estudio de las sábanas, sino también de otras reliquias
que nos hablen del Jesús histórico, que es en realidad lo que se pretende. Es decir, podemos decir que existen documentos que nos hablan de la historicidad de Jesús. ¿Qué podemos decir desde un punto de vista objetivo? Entonces, la asociación nuestra se creó entre jóvenes universitarios que tenía como misión, teniendo como misión, pues que se tratara este tema con el mismo rigor que se puede tratar cualquier otro tema científico, porque en definitiva, cuando hablamos de un objeto, no estamos discutiendo sobre un concepto. Entonces, hay veces que la gente trata el tema de la sábana santa como si fuera un concepto, es decir, como si existiera o no existiera o pudiera existir. No, se trata de estudiar un objeto concreto que está en un sitio concreto y que se puede estudiar de acuerdo con los criterios pues, normales de la ciencia. Y por eso el título de la sábana santa a la luz de la ciencia, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por el principio, que es como se suele, bueno, como es lo lógico empezar, ¿no? En primer lugar, ¿por qué hablamos de la sábana santa? La sábana santa es uno de los objetos, como dice la diapositiva, uno de los objetos más fascinantes que existen, y es verdad que es uno de los objetos arqueológicos más estudiados de la historia. A lo largo de los últimos años se ha estudiado por centenares de personas y se han hecho muchísimas publicaciones en revistas científicas. Por eso no es justo hablar del tema de la sábana santa como si fuera una cuestión de opiniones o como si simplemente hubiera gente que opinara una cosa y otros opinaran otra. No, no, aquí lo que importa es lo que se ha publicado en revistas científicas como se hace normalmente cuando se trata de un estudio científico de cualquier cosa. Entonces, no es justo a veces el tratamiento que se da a este tema como si fuera una cuestión puramente opinable. Entonces, mi objetivo es dejar las cosas un poquito claras desde un punto de vista objetivo. Entonces, desde luego, lo primero que hay que decir es que es un lienzo bastante alargado, como vemos aquí, y que la tradición afirma que es el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro y que los evangelios sinópticos denominan síndon, en griego. Por eso de síndon, sindonología, en fin, la síndone, como se utiliza en ocasiones. Lo que dice la tradición es que la sábana de Cristo está actualmente en la ciudad de Turín, en la Catedral de San Juan. Y efectivamente está en esa catedral desde 1694. Sin embargo, es difícil ver la sábana santa porque solo en ocasiones muy excepcionales uno puede acercarse a verla y se expone públicamente. Esta es una de las últimas ocasiones en las que se produjo una ostensión en 1998, viviendo todavía Juan Pablo II, que acababa de heredarla, porque la sábana santa últimamente fue propiedad de los duques de Saboya, que después se convirtieron en reyes de Italia, y el último rey, Humberto II, entregó a la Santa Sede, en el nombre de Juan Pablo II, la tela. Yo suelo poner esta diapositiva precisamente porque en esa ocasión Juan Pablo II hizo yo creo, una síntesis en 4 frases que nos dejan perfectamente definido el tema, ¿no? Es decir, por una parte, hablando desde un punto de vista poético, dijo, la síndone, que es como la llamaba también, la síndone es espejo del Evangelio. Y efectivamente, la sábana no es el Evangelio, pero actúa como un espejo. En ella, en la superficie de esa tela, donde se ve una imagen que ahora veremos, pues parece que queda claro que se ve las heridas propias de un hombre que fue envuelto en el lienzo y que se ajustan en todo a lo que dicen los evangelios, que no es la forma más habitual de morir en el tiempo de Jesús, porque incluso los evangelios lo que nos cuentan es que con el caso de Jesús se hicieron una serie de irregularidades que todas ellas aparecen representadas en la síndrome, pero tal como debían estar, no como nos la han imaginado los artistas, lo cual es muy significativo porque eso indica que efectivamente es un caso muy especial que se sale de una muerte romana más. En segundo lugar, dijo el Papa que la síndrome es un reto a la inteligencia. ¿A qué se refería? Pues se refería a algo importante y es que desde un punto de vista objetivo, material, pues ahí hay un reto, porque los científicos no son capaces ahora mismo de reproducir la misma imagen que aparece en la sábana santa. No que hagan una imagen parecida, un dibujo parecido, una fotografía parecida, no, sino que si metemos un microscopio lo que vemos allí
pues no es equiparable a una huella producida por un cadáver normal o desde luego no es un cuadro, no es una pintura, ni nada de esto. O sea, eso está más que descartado. Por tanto, es un reto a la inteligencia. ¿Cómo se ha formado esa huella? En tercer lugar, dijo el Papa Juan Pablo II que no tratándose de una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para pronunciarse sobre su autenticidad. Eso es muy importante tenerlo claro. La Sábana Santa no es una cuestión de fe. O sea, quien intenta interpretar la Sábana Santa como no, es que los creyentes creen que es auténtica y los no creyentes pues tienen que considerar que es falsa. Eso es una idiotez. Desde el punto de vista objetivo, pues no tiene nada que ver la fe en este asunto, porque incluso aunque fuera la imagen de Jesús, habría que decir que una cosa es que Jesús existió como personaje histórico, que eso hoy en día no está prácticamente en discusión en ningún lado, y otra cosa es decir que Jesús es hijo de Dios, etc. O sea, esos son aspectos que se refieren a la fe. Y entonces ahí no se podría discutir nada. Sin embargo, desde un punto de vista objetivo, pues la sábana no es una cuestión de fe. Y por tanto, la propia Iglesia reconoce en las palabras de Juan Pablo II que no tiene competencia para decidir si la sábana es auténtica o no, porque no está en el credo que la sábana santa sea el don de Jesús resucitó, ni muchísimo menos, ¿no? Por eso el Papa terminaba diciendo en aquella homilía suya que la síndone debía estudiarse objetivamente y sin prejuicios. Y eso es lo que yo creo que debemos hacer todos, ¿no? Es decir, objetivamente, ¿qué se puede decir de la Sábana Santa? Pues vamos a ver, lo primero que es, como he dicho, es una tela, es un objeto que tiene una serie de características que vamos a intentar describir en los próximos minutos, ¿no? Entonces, como he dicho, es lo suficientemente grande como para haber envuelto el cuerpo de un hombre aproximadamente de 1,80 m. Tiene unas quemaduras, están en el centro del lienzo longitudinalmente. Esos son fruto de un incendio que se produjo en 1532 y que estuvo a punto de destruir la imagen, pero solamente se perdió una pequeñísima parte. Entonces, enmarcados en esas dos líneas prácticamente horizontales, como vamos a ver enseguida, pues se ve la huella anterior y posterior del cuerpo de un hombre con las cabezas invertidas, ¿no? Es decir, ahora lo veremos con detalle, ¿no? De momento hay que decir que mide 4,42 m por 1,13 m aproximadamente y es un lienzo de lino puro, lo cual es bastante significativo también, como veremos. Es decir, lo que se supone es que se habría utilizado este dibujo, o sea, como se muestra en este dibujo, esta forma de enterrar, que era una de las que se utilizaban en el tiempo de Jesús para enterrar a los judíos. Es decir, se colocaba en la mitad de la sábana, muy alargada, encima de la losa sepulcral, el cuerpo desnudo encima, y después con el resto de la tela se cubría desde la cabeza a los pies. Esta es una forma de las que se utilizaba. Y se ha encontrado en excavaciones arqueológicas, o sea que eso no plantea ningún problema. Ahora bien, lo que sí que llama mucho la atención es el tejido de la sábana, porque el tejido de la síndone se corresponde con un tipo de tejido muy especial. Es una sarga de 4, un tejido en espiga, y este tejido en espiga no era nada frecuente en la antigüedad porque era bastante caro. Es más, es muy inusual, pero sobre todo es muy significativo porque es el mismo tipo de tejido que se utilizaba, según establecen las prescripciones judías, en la tarde del Yom Kippur para que el sumo sacerdote de Jerusalén se mostrara con unas vestiduras hechas con este tipo de material. Es decir, es un tipo de tejido de lino, probablemente de origen hindú, de la India, pero eso es lo que se sabía, que existían en el templo. Es decir, este tipo de tejidos existían. Quizá por eso, y normalmente está muy mal traducido el Evangelio, porque a veces algunas traducciones son nefastas, voy a poner el ejemplo precisamente este, para entenderlo, se dice que cuando José de Arimatea compró una sábana para envolver el cuerpo de Jesús, se suele traducir como que compró una sábana limpia. Y yo siempre me pregunto si en algún sitio se venden sábanas sucias. Entonces, ¿eso es por qué? Pues porque el traductor no le ha dado el significado profundo que tiene la palabra limpio. Porque si lo lees en griego, lo que dice es síndone catará. Y catará, de ahí viene la palabra cátaro, significa pura. O sea, limpia, pero de pureza legal.
Entonces, ¿dónde podría encontrar José de Arimatea un tipo de tejido, una sábana pura y digna del sumo sacerdote? Pues en Jerusalén, en el templo. O sea que el hecho de que en la sábana aparezca un crucificado, es decir, una persona que ha muerto teniendo las peores consideraciones políticas, porque el tipo de muerte de cruz se reservó durante el tiempo que existió la crucifixión a personas que hubieran cometido los peores delitos. Bueno, pues curiosamente, ¿por qué una persona muerta así tiene una sábana tan importante, digo, repito, propia del traje del sumo sacerdote de Jerusalén para envolver el cadáver? Eso es algo insólito que no se ha vuelto a dar nunca más y que no se ha encontrado en ningún otro sitio. Pero eso por eso es muy significativo, porque son detalles que nos hacen pensar que este personaje no es uno cualquiera. Bueno, entonces, ya digo, es una sarga de 4. Si nos fijamos en la huella, quitando las quemaduras, que eso lo podemos hacer con el Photoshop, por ejemplo, pues vemos que queda más nítido, ahora se ve más claro, que en el centro más o menos aparece la imagen frontal y dorsal del cuerpo de un hombre. Las chamuscaduras que aparecen después, ya he dicho que se produjeron un incendio en 1532. Y si cortamos la foto y la ponemos en vertical, vemos mejor la imagen frontal, ¿no? Y aquí tendríamos que dejar claro que una cosa son esos marcas frutos del incendio que no tienen ninguna importancia histórica. También hay otras marcas que se dan con anterioridad a ese incendio de 1532, porque ya tenía una serie de marcas de agua que sabemos que son anteriores porque se corresponden a un plegado distinto de la tela. E incluso también pues hay unos agujeros en forma de L que se corresponden a otro plegado. Es decir, que a lo largo de los siglos la sábana ha tenido una serie de avatares que han dejado huella. Pero como digo, lo importante es lo que es la imagen frontal, la imagen dorsal del cuerpo del hombre de la síndrome. Si nos fijamos en lo que se ve en esa huella central, pues veremos que en la cabeza hay una serie de heridas punzantes que podrían corresponder con una corona de espinas. Es más, difícilmente pueden corresponder a ninguna otra cosa, porque este tipo de heridas no se dan normalmente en ningún cadáver de nadie. Una serie de marcas propias de una flagelación romana que cubren toda la espalda y la verdad es que la mayor parte del cuerpo. Se ve la lanzada en el costado, está al lado de una de las quemaduras, pero pues prácticamente al final veremos un poquito más de detalle de esto. Los regueros de sangre de los antebrazos que indican que los brazos estaban hacia arriba en la postura de un crucificado, agujeros de clavos en las manos y en los pies, pero no donde se reflejan normalmente por los escultores, sino que están más arriba, donde anatómicamente corresponde. Y también pues incluso se puede ver que las piernas están flexionadas y que hay un rigor mortis importante, es decir, desde el punto de vista médico se puede considerar que la imagen del hombre de la síndrome es una persona que ha muerto y que se encuentra en una posición que es prácticamente la de un crucificado, solo que se le han bajado los brazos y entonces se ha envuelto en la tela. Entonces está rígido el cuerpo y por eso pues tiene una serie de deformaciones, porque claro, cuando colocas una tela sobre un cuerpo que no está recto completamente, pues hay esas irregularidades que hacen que haya zonas, por ejemplo, la barbilla está pegada al pecho y parece que sea más corto el cuello de lo que tendría que ser. En fin, una serie de cosas, pero que todas ellas coinciden con la realidad. Bueno, a partir de aquí lo que hay que decir es que la imagen que veíamos era una imagen un tanto extraña, es decir, más o menos se ve un rostro, unos ojos, una nariz, una boca, pero no se termina de entender muy bien. Y es porque la sábana no es un dibujo. Hemos hecho una prueba para que esto se entienda, intentar explicarlo un poquito bien. Aquí tenemos un amigo que es Ignacio, que nos ha hecho el favor de sostener pues una reproducción fotográfica sobre tela del rostro de la sábana santa tamaño natural. Y hemos hecho una prueba que es hacer una fotografía. Cuando haces la fotografía, inicialmente, y así es como se descubrió, inicialmente en las fotografías necesitaban obtener previamente el negativo fotográfico, es decir, un paso intermedio antes del revelado y de la impresión de la imagen definitiva era obtener primero el negativo y luego se obtenía el negativo del negativo que te daba el positivo,
que era la imagen que te daban en papel. Eso tanto en blanco y negro como en color. Bueno, pues hoy día digitalmente es mucho más fácil. Simplemente le decimos a Ignacio que sujete la fotografía y entonces hacemos una imagen digital y le decimos al ordenador que la invierta. Y entonces tenemos lo que sería el negativo fotográfico. El negativo fotográfico se llama así porque supone la inversión del claroscuro completamente, ¿no? Es decir, hasta el punto de la cara de Ignacio, pues en la foto original pues se entiende, pero en el negativo fotográfico no puede entenderse porque está invertido el claroscuro. Y eso es lo que tendría que ser lo normal en todas las fotografías. Sin embargo, cuando se ve lo que ocurre con la sábana, se ve que es en el negativo fotográfico donde se entiende realmente la imagen. Y eso es algo insólito que no ocurre nunca. Y esto pasa tanto en las fotografías pues en blanco y negro, como por ejemplo esta, que es una foto un poco más grande de la mitad de la sábana, y si se ve el negativo fotográfico se ve muy bien que en el negativo se entiende perfectamente cómo era la imagen del hombre envuelto en el lienzo. Eso es algo absolutamente insólito, repito. Es decir, esto no ocurre nunca. O sea, nunca jamás en el negativo fotográfico se puede entender mejor que en la propia fotografía o en el original lo que se está viendo aquí. Entonces, eso, pues de momento indica que alguien que no tuviera nociones de fotografía, y hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo XIX, que es cuando se inventa la fotografía, pues antes del invento de la fotografía no tendría mucho sentido que alguien se hubiera hecho una falsificación invirtiendo el claroscuro. Eso no tiene ninguna lógica porque nadie sabría además si se había hecho bien o no el truco. Pero además es que no tendría ningún sentido porque nadie entendería nada. Lo mismo ocurre, como digo, con las fotos en color. Si nosotros vemos el negativo fotográfico de la foto que hemos visto antes, pues en el negativo fotográfico en color se produce además la inversión no solamente del claroscuro, sino también del color. O sea, los colores amarillos se convierten en azules y entonces vemos todavía bastante bien la imagen, pero con un nivel de detalle sorprendente. Para que se vea un poquito mejor, pues si nos fijamos un poco en el rostro, concretamente, vemos que este tipo de imagen, vemos a la izquierda la fotografía de lo que es la tela con su color original y a la derecha con fondo oscuro, lógicamente el negativo fotográfico en color. Y lo que, si lo comparáramos, por ejemplo, con un dibujo del siglo XIII o XIV, que es lo que siempre se ha discutido, ¿la sábana santa puede ser una falsificación de la Edad Media? Eso se puede decir, pero es una idiotez, porque el gótico o en la época del románico, evidentemente nadie dibujaba así, de esta manera, ¿no? Si se pudiera dibujar, porque lo sorprendente es que, como veremos, no hay ningún tipo de pincelada ni ningún tipo de dibujo en el lienzo. Lo que forma la imagen, ya veremos después, que es la degradación de la celulosa del lino y no hay ningún tipo de pigmentación de ninguna clase. Pero claro, el tema que se plantea es si efectivamente esta pudiera ser la sábana de Cristo, el negativo fotográfico de la síndone nos está dando como una especie de fotografía real del cuerpo de Jesús en el sepulcro. Yo no sé si la gente es consciente de la importancia que tendría esto. En toda la historia de la humanidad no tenemos fotografías de los personajes históricos, mucho menos de Jesús. Y sin embargo, pues parece que si esta imagen es una imagen auténtica de Jesús, tendría que ser una fotografía de él. Bueno, esto es lo que hace que este sea un tema tan interesante y tan controvertido. Si se tratara de Sargón o de Aquiles, dijo un investigador a principios del siglo XIX, no habría nadie que discutiera sobre su autenticidad. Pero tratando de Jesucristo, que lógicamente eso implica un montón de connotaciones de carácter religioso, pues es lógico que los científicos quieran considerar hasta el último punto si efectivamente pudiera ser la imagen de Jesús, porque sería algo realmente insólito. Por eso se ha intentado buscar a lo largo de los últimos años un estudio sobre la autenticidad del lienzo. Se hizo hace más de 30 años, concretamente el 13 de octubre de 1988, parece que fue ayer, pero han pasado pues muchos años ya.
se hizo la famosa prueba del carbono 14 para determinar la antigüedad del lienzo. Lo que pasa es que en aquel momento la prueba del carbono 14 estaba en mantillas, o sea, hoy día se han hecho muchísimas más pruebas de carbono 14 y se conocen muy bien los límites que tiene esa datación. Lo que pasa es que, desgraciadamente, como se dio en su día la noticia, el año 88, y los periodistas, pues lo que hacen es que normalmente se basan en lo que ya está escrito, pues, y no suelen incorporar nuevos datos, pues la verdad es que para la inmensa mayoría de la gente parece que este sea un tema que esté claro, ¿no? O sea, la Sábana Santa es una falsificación medieval y ya está. Sin embargo, desde un punto de vista científico se ha seguido estudiando el tema y, como vamos a ver, es bastante discutible que pueda considerarse una reliquia falsa de la Edad Media. Efectivamente, pues el 13 de octubre del 88 el cardenal de Turín dio un comunicado oficial diciendo que se había hecho la prueba del carbono 14 y se le había atribuido una fecha de entre 1260 y 1390, es decir, entre la época del, como he dicho antes, del románico o el gótico. Pero el propio cardenal reconocía que la imagen no se ajustaba en absoluto a nada de esto y que no se conocía cómo se había hecho una huella así, lo cual pues pasó desapercibido y mucha gente pues no se enteró de cuál era el problema realmente de fondo. Pero sí que es verdad que si la Sábana Santa fuera de la época que dice el carbono 14, pues tendría que ser una tela falsa, es decir, falsa en el sentido de que no se ajustaría, no tendría que ver con Jesús de Nazaret. Para entender esto hay que darse cuenta de que la prueba del carbono 14 está basada en lo siguiente, voy a intentar ser lo más sintético posible. Y es que todos los seres vivos, mientras estamos vivos, estamos respirando o alimentándonos, entonces a través de la fotosíntesis estamos dentro del ciclo del carbono. Entonces hay una pequeña parte del carbono de nuestras células que no es carbono 12, que es el más común, sino carbono 14. Ese carbono 14 es inestable y en el momento en que el ser vivo muere, pues empieza a desaparecer, empieza a desintegrarse, convirtiéndose en nitrógeno, básicamente. Y entonces el carbono 14, como digo, desde el momento de la muerte de un ser vivo, va desapareciendo paulatinamente y sabemos a qué velocidad. Por eso podemos atribuir, es como si tuviéramos un reloj biológico. Es decir, cuanto más carbono 14 encontremos en una muestra, podemos pensar que hace menos tiempo que murió ese ser vivo. Y si encontramos poquísimo, podemos pensar que ese carbono 14 nos está indicando la extrema antigüedad del objeto. Es decir, se puede deducir la antigüedad de la muestra por la cantidad de carbono 14 que quede en ella. Y efectivamente, pues bueno, le dieron al profesor Libby un premio Nobel precisamente por descubrir ese método de desintegración del carbono 14 que permite de alguna manera datar objetos antiguos que no podrían datarse de ninguna otra forma. Pues bien, el profesor Libby, cuando en su momento se le dijo de hacer una datación con carbono 14 a la Sábana Santa, se negó considerando que no era suficientemente significativo su método y es verdad que en aquel momento pues estaba, como digo, todavía muy poco definido. Sin embargo, con el descubrimiento del acelerador de partículas, pues se ha podido hacer dataciones mucho más exactas. Pero el hecho de que se hayan obtenido dataciones exactas no quiere decir que las dataciones sean perfectas, porque de hecho la estadística, que es la madre de la ciencia, nos dice que hay casi un 70% de dataciones con carbono 14 fiables, es decir, que nos dan la fecha exacta, pero hay más de un 20%, un 22% aproximadamente de dataciones que son completamente imposibles y que sabemos que han fallado, ¿no? Y luego hay en torno a un 9% de dataciones dudosas. Por eso, cuando se publicó en la revista Nature el año 1988 que se había hecho una prueba del carbono 14 a la Sábana Santa, la pregunta era saber si esa datación era de las fiables, de las dudosas o de las inaceptables. Y por eso, cuando se dio la noticia a los medios de comunicación, se dio sin ningún tipo de valoración. Años después, bueno, meses después, salió una determinación ya estudiada un poco la ficha técnica de esa datación
donde se decía algo que ya no pasó desapercibido al gran público porque ya se había publicado como que la datación era totalmente infalible. Y es que el nivel de significación de ese resultado está por debajo del mínimo aceptable. Es decir, el nivel de significación de ese resultado no llega al 5%, que era lo que tendría que ser el mínimo aceptable para considerar que la datación se había realizado correctamente. Esto es un dato técnico que yo creo que no vale la pena explicarlo mucho, pero sencillamente, por si alguien conoce dataciones con carbono 14, quiero que lo entienda. Es decir, no es que haya unos señores cabezotas que se empeñen en que la sábana santa es auténtica a pesar de, sino que la propia ficha técnica de la revista Nature dice que hay algo que está alterando el resultado y que no saben qué es, y por tanto tampoco pueden determinar exactamente el grado en que ha podido afectar a la prueba del carbono 14. Por eso el nivel de significación es tan bajo. Bueno, para no alargarme más en el tema del carbono 14, simplemente decir que hay dos datos objetivos que son suficientes como para poner en discusión completamente esa posible autoría medieval de la sábana santa. Por una parte, el propio profesor Harry Gobb, que tenemos ahí en la fotografía superior izquierda, que es inventor del método del carbono 14 con acelerador de partículas, reconoció que no se había limpiado adecuadamente y por tanto la datación con la sábana santa no podía ser totalmente definitiva, ni muchísimo menos. Vamos a intentar escuchar lo que dice. El doctor Harry Goff es el inventor de la moderna técnica de la datación mediante el carbono 14. La contaminación bacteriana es algo de lo que no eran conscientes las personas que llevaron a cabo la datación con el método del carbono. De hecho, no creo que nadie conociera su existencia hasta que Garza Valdez descubrió esta posibilidad. Y aunque lo hubieran sabido, los procesos de limpiado que utilizaban no lo hubieran tenido en cuenta. Así que no había modo alguno de que hubieran podido establecer con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana. Es decir, la contaminación también tiene carbono 14 y si no se limpia correctamente bien la muestra y se hizo una limpieza estándar insuficiente según el propio inventor del método del carbono 14, pues esto hace que no se pueda considerar definitivo el resultado en absoluto, ¿no? Por otra parte, recientemente, en el año 2005, un científico que estudió la sábana santa en el año 78 dentro de un equipo que luego mencionaremos, el doctor Raymond Rogers, pues volviendo sobre las muestras de la sábana santa que él tenía en su poder, descubrió que el trozo donde se cortó para hacer la prueba del carbono 14 se podían encontrar, y así lo publicó en la revista termoquímica ACTA, se podían encontrar fibras de algodón mezcladas con las del lino, lo cual indica muy probablemente la existencia de una reparación. Es decir, no es que se recosiera el tejido porque se vería, sino que se reconstruyó colocando hilos de algodón para que no estuviera deshilachada la tela. Esa reconstrucción, como se trata de un tejido hilado a mano, pues es perfectamente invisible. Pero claro, esto es como cuando, en fin, quiere uno analizar una obra de arte y analiza un trozo del lienzo que es un repinte, es decir, que se ha repintado posteriormente a la obra del artista. Es decir, las conclusiones que sacaremos son equivocadas. Es decir, otro tipo de contaminación puede alterar el resultado del carbono 14. Y esto es indudable que ha ocurrido en la clase de la sábana santa. Por eso, cuando se habla del carbono 14 y la síndone, hay algunos autores que se agarran diciendo es que el carbono 14 demuestra con total exactitud que la sábana santa es falsa. Y hay otros que dicen es que el carbono 14 está demostrado que se hizo sobre una tela remendada y no suficientemente limpia, por tanto, con una contaminación de carbono suficiente como para que no se pueda asegurar que realmente la fecha es esa. Bueno, pues no podemos saber la antigüedad real de la sábana, pero podemos saber de dónde procedía y el uso que tuvo ese lienzo. Y eso también nos da pistas, porque en definitiva los científicos utilizan argumentos de toda clase para entender de qué estamos hablando, ¿no? Entonces,
la contaminación sobre las fibras de un hilo de la síndone, o sea, todo lo que se ve es un hilo, ¿eh? Es decir, no es que sean un montón de hilos, sino que, fijemos, son las distintas fibras y vistas con microscopio electrónico lo que se ve es que hay un montón de partículas pegadas a las fibras de lino. Pues bien, entre otras cosas, pues entre esa contaminación que digo es enorme, también se podía determinar, como vemos aquí, pues algunos pólenes concretos que están presentes y que dan algunas pistas de dónde pudo estar la tela. El estudio sobre el polen presente en la síndone se realizó antiguamente entre el año 1973-78 por el profesor Max Frey, que era un científico de la policía de Zúrich y de Neuchâtel, uno de los directores, hoy diríamos del CNI o del CSI, ¿verdad? Pero que en definitiva era uno de los directores de un laboratorio de policía científica de Zúrich. Y posteriormente se revisó los estudios hechos por Max Frey por los doctores Danin y Baruch, que son dos botánicos insignes de la Universidad Hebrea de Jerusalén, aunque ahora ya todos están jubilados, lógicamente. Bueno, pues al hacer un estudio de algunos de los pólenes encontrados en muestras tomadas en la síndone de Turín, se descubrió que efectivamente hay una serie de pólenes muy frecuentes y hay muchas especies que están presentes. Incluso se llamaba la atención que hubiera demasiadas especies, porque el polen puede quedarse en nuestros tejidos como consecuencia de ser llevado por el viento. Pero parecía que había exceso de polen. Y efectivamente, claro, ahora veremos que lo que más llamaba la atención es que se había atribuido a una especie llamada Gundelia turneforti la mayor parte del polen presente. Pero la Gundelia turneforti es una especie de cardo y su polen tendría que haber llegado a la tela por contacto. Entonces no cabe pensar que nadie se dedicara a colocar cardos encima de la sábana y mucho menos en el momento del entierro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esto significaba? Bueno, pues curiosamente, uno de los puntos fundamentales del primer Congreso Internacional sobre la Sábana Santa en España, que tuvo lugar en Valencia en el año 2012 en la Facultad de Medicina, pues acogió la comunicación de la profesora Marcia Boy, que es una profesora italiana que trabajaba en la Universidad de las Islas Baleares y que estaba haciendo un estudio profundo sobre los enterramientos de personajes ilustres en el siglo I. Y entonces ella nos habló precisamente de que el tema de los pólenes había que interpretarlo no como que el polen había llegado volando a la síndone, sino porque era parte de los ungüentos utilizados en ese enterramiento. Porque efectivamente ella descubrió, y siguiendo las indicaciones de Plinio el Viejo, que habla de esto profusamente, pues lo que dice es que los pólenes más significativos encontrados en las muestras tomadas de la síndone se ajustan sorprendentemente a las fórmulas utilizadas para los ungüentos de los enterramientos reales de los reyes. Una vez más, ahí tenemos algo insólito en la sábana, es decir, es un crucificado, es decir, es un proscrito enterrado como un sumo sacerdote y con pues los ungüentos propios de un rey, algo absolutamente insólito. Pues bien, sobre todo lo que ella nos dijo es que la Gundelia turneforti era una identificación falsa, porque la Gundelia, utilizando un microscopio óptico como se había utilizado en los años 70, no se podía distinguir del Helichrysum, pero si veía, dice, yo estoy acostumbrada a ver pólenes de Helichrysum en mis enterramientos y yo ya tengo la capacidad de distinguir entre unas y otras, porque estoy especializada en eso. Entonces lo que ella demostró es que esa gran profusión de polen de Gundelia en realidad era polen de Helichrysum. Y esto es muy significativo porque, repito, ese tanto por ciento alto de los pólenes nos marcan una especie de fórmula
y que son, ya digo, propios de un enterramiento de un rey del siglo I. Entonces, esto confirma, nos dijo que se trata de un verdadero enterramiento, no es un cuadro, porque nadie pondría ungüentos propios de un cadáver para hacer un cuadro, ¿no? Es decir, no es una imagen de Cristo más, se trata de un verdadero enterramiento y además no de un personaje cualquiera. Entonces, bueno, pues eso es un punto que parece apuntar en la línea de lo que la tradición dice del caso de Jesús. Los vestigios históricos, que es lo que tendríamos que tratar ahora, lo vamos a hacer en 2 minutos porque a esto nos referiremos más profusamente la próxima semana, porque lo trataremos más profundamente. Pero bueno, de momento hay que decir que también los pólenes nos indican que en la sábana hay polen que se podría atribuir a la zona de Tierra Santa, a la zona de Edesa y Constantinopla, en Turquía. Incluso parece que se ha encontrado algún polen que podría corresponder a la estancia de la síndone en Atenas, y luego pues pólenes de Francia y de Italia. Es decir, se puede hacer en cierta medida una reconstrucción. Ya digo, en 2 minutos. Según la historia de la síndone, lo que dicen los evangelios es que se encontró en el sepulcro. Pedro y Juan llegan al sepulcro y ven los lienzos caídos y el sudario, que era un pañuelo para la cabeza, que habría estado utilizado antes del enterramiento definitivo, estaría allí, pero no se dice que se lo llevaran de ninguna manera. Ya explicaré el próximo día por qué. Pero lo cierto es que después de que los evangelios hablan de esa existencia de la sábana, hay un silencio de muchos siglos. Y precisamente entonces hay que intentar explicar ese vacío. Pues bien, el año 1978, un historiador inglés, Ian Wilson, lanzó la hipótesis, que es la que ha servido de base a mi tesis doctoral, lanzó la hipótesis de que la síndone estuvo oculta durante muchos años con el nombre de imagen de Edesa. De la imagen de Edesa hablaremos y veremos que efectivamente puede ser perfectamente la síndone, porque esa ha sido precisamente mi aportación fundamental. Pero es curioso porque la imagen de Edesa se describe como una imagen tetradiplon, es decir, doblada de esta forma que estamos viendo, y colocada detrás de una toalla con sus correspondientes flecos. Y así se describen en montones de iconos de Oriente, ¿no? Es decir, se habla de que existía una imagen de Cristo no hecha por mano humana, etc. Esa imagen podía ser la propia sábana, y ya digo, oculta, enseñando solamente el rostro. Y ya digo, eso será la base de mi tesis doctoral, por tanto, de eso hablaremos la próxima semana, que será muy interesante. Y no es porque la haya hecho yo, pero la verdad es que eso es así. Entonces, lo que está claro es que la imagen de Edesa, sabemos seguro que fue llevada a Constantinopla el año 944, recibida solemnemente por el emperador de Constantinopla en la iglesia de Santa Sofía. Allí se le mantuvo en veneración durante una serie de siglos, hasta que en el año 1204 los cruzados de la Cuarta Cruzada robaron la sábana llevándosela a Atenas, y hay documentación de todo esto. Y después, desde Atenas, la sábana reaparece en Francia, en Lidey, en una pequeña localidad, y después en Chambéry, pasa a Chambéry a manos de los duques de Saboya, que la terminan llevando a Turín. Es decir, en Chambéry es donde se produce el incendio en 1532, y la sábana casi está a punto de perecer, pero al final pues llega a Turín. Ya veremos esta parte histórica con más detalle, porque veremos que efectivamente eso explica el silencio. Es decir, nadie durante siglos supo que la sábana estaba camuflada, teniendo una apariencia distinta, pero podemos demostrar, viendo las copias, que esa imagen era la de la propia síndone, porque incluso tiene huellas que están en la tela de Turín y que aparecen en iconos del siglo VI y cosas por el estilo. Bueno, entonces, sin embargo, lo más importante, y con lo que nos vamos a ir quedando, es el estudio de la imagen, porque hemos visto que lo que hace única a la sábana santa es la
existencia de una imagen que no está pintada. Entonces, ¿qué sabemos de la imagen? Pues vamos a ver de aquí al final dos aspectos. El estudio de la imagen desde el punto de vista científico y el estudio desde el punto de vista forense. Es decir, ¿qué dicen los médicos forenses sobre la síndrome? Desde el punto de vista científico, pues hay que decir que empezó a estudiarse la imagen, la huella, la impronta de la sábana en el año 1976. En aquel momento se creó un equipo llamado el STURP que se dedicó a estudiar la sábana en sus ratos libres. No era un equipo oficial, pero estaba formado por científicos de alto nivel de Estados Unidos. Por ejemplo, había 9 de ellos pertenecían al Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, que es un laboratorio científico de referencia. Y su interés en torno a la síndrome se produce cuando se descubre algo insólito. Y es que no solamente la imagen de la sábana está en negativo, sino que tiene información del cuerpo, de un cuerpo en 3 dimensiones. Vamos a ver, intentar explicar hasta qué es lo que quiere decir esto. Para eso tengo que dar un pequeño salto atrás y decir que en aquel momento la NASA había, a través del Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, estaba haciendo fotografías científicas de la superficie de Marte. Es decir, se trataba de el programa de exploración de Marte en la que se habían inventado las imágenes digitales. Las imágenes digitales permitían no solamente que se vieran el claroscuro, sino también se podían pasar, como eran imágenes matemáticas, en definitiva, pues los puntos se les podía dar mayor o menor altura según el tono más claro, mejor dicho. Vamos a ver si soy capaz de explicarlo de una forma más sencilla. El analizador de imagen que se utilizaba lo que hacía era que informaba del relieve apareciendo en la placa fotográfica un tono más claro o más oscuro según la distancia entre cada punto y el espectador, ¿no? Es decir, por ejemplo, para ver la superficie de Marte, un cráter, pues lo que aparecía en la pantalla del ordenador era una imagen con distintos puntos claros o oscuros y el VP8, que era el analizador de imagen, era capaz de pasar a 3 dimensiones según la distinta tonalidad que el relieve. Y ese relieve se ajustaba perfectamente al relieve real de la zona fotografiada. Bueno, esto era muy interesante porque se intentaba aterrizar en Marte y se tenía la necesidad de tener una imagen perfecta en 3 dimensiones de la zona donde se quería aterrizar. Pero en principio esto no tenía nada que ver con la sábana santa. Y sin embargo, en un momento determinado coincidió, porque uno de los científicos, el profesor John Jackson, vio que las fotografías de las imágenes digitales de Marte en cierta medida recordaban por los distintos tonos de claroscuro los que proporcionaba el negativo de la síndrome. Y se le ocurrió ver qué ocurriría si se colocaba la imagen de la sábana santa en el mismo analizador de imagen que se había creado para analizar el relieve de la superficie de Marte. Y esto es más o menos lo que ocurrió. Esta es una fotografía mía, normal, de la que mi madre estaría muy orgullosa. Ahora la pongo bajo la telecámara y se regula la máquina exactamente como ha hecho antes mi compañero con los cuadrados. También ustedes reconocerán que hasta mi madre tendría dificultades para identificarme. Una fotografía normal registra solo las variaciones de la luz y no da ninguna información sobre la distancia que media entre la máquina fotográfica y el sujeto fotografiado. Ahora, bajo la telecámara pondremos la fotografía de la sábana. La imagen del hombre de la sábana es perfectamente reconocible porque, a diferencia de la foto de Eric, esta fotografía contiene en sus claroscuros las 3 dimensiones. El analizador lee en la sábana la distancia entre el cuerpo y el lino que lo cubría y que ha recogido su huella. A ver, esto es difícil de explicar, pero en definitiva lo que ellos hacen es que cogen una imagen en 2 dimensiones con distintos tonos de claroscuro en cada punto, que eso lo produce precisamente la propia imagen de la síndrome, y al utilizar un aparato que coloca en relieve la zona fotografiada,
pues el relieve que aparece no es un relieve distorsionado como ocurre cuando se coloca una foto normal o un dibujo, sino que el relieve que aparece en la pantalla del ordenador pues es un relieve que se ajusta a un cuerpo de 3 dimensiones. Eso era imposible. Lo que ellos dijeron fue que nunca habían visto nada parecido y que, bueno, pues es decir, evidentemente el VP8, o sea, el analizador de imagen, atribuía relieve a los agujeros, a los remiendos, a las quemaduras y a las arrugas, pero la impronta se corresponde con un cuerpo en 3 dimensiones, es decir, que no hay deformaciones, no aparecen los ojos hacia afuera y el pelo hacia adentro y cosas por el estilo, sino que más o menos se ajusta a un relieve en 3 dimensiones. Esto es algo insólito y es lo que hace que estos científicos empiecen a plantearse cómo se ha producido una imagen así, porque si se tratara de una imagen hecha por contacto o un dibujo o algo así, el VP8 leería de una forma distinta la información que hay en la tela. Y bueno, entonces no es una imagen hecha por una reacción química por el contacto con un cadáver, con lo que era lo que se estaba pensando hasta ese momento. Y esto fue tan importante para ellos que formaron una, se agruparon, bueno, les pasó de todo, jugaron a la lotería, les tocó la lotería, bueno, les pasó un montón de cosas, consiguieron la financiación correspondiente y consiguieron los permisos y se presentaron en Turín en 1978, que fue durante muchos años la última ostensión de la Sábana Santa, hasta 20 años después no se pudo volver a sacar de la caja y ya llevaba 45 años sin salir de la urna. Entonces, el año 78, desde el 8 al 12 de octubre de ese año, ese equipo norteamericano, que tenía, pues, ya como he dicho, pues 33 componentes, de los cuales 26 fueron a Turín, y ahí tenemos las distintas corporaciones a las que pertenecían, es decir, eran científicos de primer orden, no aficionados, y estos señores pues se dedicaron a, consiguieron hacer un estudio serio y profundo de la imagen de la sábana. Hicieron fotografías con luz ultravioleta, con infrarrojos, con luz visible, con rayos X, es decir, hicieron principalmente pruebas de espectrografía y espectrofotometría y estuvieron analizando las distintas fotografías, fotografías con rayos X, con antorchas de luz ultravioleta, imagen digital en falso color, la fluorescencia en infrarrojo, etc. Es decir, utilizaron unas 12.000 fotografías científicas y de detalle para analizar qué es lo que se veía en la huella de la síndrome. Entonces, lo que nos interesa son sus conclusiones. Y yo voy a reducirlas a dos, básicamente. Por una parte, la primera pregunta que se plantearon estos científicos era que si era sangre o no lo que parece que en la síndrome es sangre, porque evidentemente si no existe ningún tipo de sangre, está claro, no ha habido cadáver, no ha habido nada, ¿no? Entonces, esto está clarísimo, perfectamente definido, porque hay realmente sangre sobre la tela. En los años 60 se había intentado y no se había conseguido. Y todavía hay gente que dice, no se sabe si hay sangre en la síndrome. Pero eso no es verdad, porque en el año 78 quedó clarísimo que sí. Pero es que además, con las fotografías que obtuvieron, incluso se consiguieron glóbulos rojos y no hay ninguna duda de que es sangre, ¿no? Pero por si acaso fueron un químico independiente, el doctor Alan Adler, que era un judío, ni siquiera muy ortodoxo, que confirmó que se trataba de sangre muy antigua, pero sangre humana, que estaba degradada, pero que no había ninguna duda de que era sangre real. Por tanto, ya tenemos un detalle, es decir, esto es una imagen en la que aparece sangre de un cadáver auténtico. Por otra parte, el profesor Baima Bolone de la Universidad de Turín, que se unió al grupo por el método de los antígenos fluorescentes, ahora está muy de moda lo de los antígenos, pero bueno, hasta hace nada nadie entendía nada cuando hablabas de los antígenos, pues esos son reactivos químicos. Pues por el método de los antígenos fluorescentes determinó que era sangre del grupo AB, que es muy común entre personas de raza hebrea. Entonces tenemos, sí es sangre. Segunda pregunta, ¿y donde no hay sangre, qué forma la impronta? Pues si vemos un microscopio y intentáramos comparar lo que se ve cuando se mira un cuadro, veríamos que aquí no hay ningún tipo de pigmento, ni ningún tipo de colorante de ninguna clase. Solamente hay algunas fibras muy superficiales que han cambiado de color.
O sea, lo que ha formado la imagen es una degradación de la celulosa del lino en las zonas más superficiales de los hilos. Pero eso es incomprensible que ocurra. Y esto, desde un punto de vista científico, no tiene explicación. No sabemos qué degradación, esa degradación que la ha producido. Ningún fenómeno físico o químico permite una huella así. Si comparamos lo que son las copias de la sábana santa con el original, pues claro, no hay ningún tipo de discusión, ¿no? Por ejemplo, la copia de Alcoy, que está en la Comunidad Valenciana y que aparentemente desde lejos es bastante bonita, cuando la ves de cerca, pues ves que lógicamente pues es una marca o sea, es un dibujo hecho con acuarela y se ve clarísimamente los manchurrones, ¿no? Entonces, en la síndrome no existe nada parecido a esto. Entonces, claro, esto estamos hablando de una copia del siglo XVI. Si la sábana fuera del siglo XII o XIII, todavía sería peor. Es decir, ¿qué es lo que forma la imagen de la síndrome? Pues lo que dicen los científicos es nada. Es decir, lo que ha formado la huella es una degradación de la celulosa del lino. Y eso sí, ahí donde tiene que haber, pues hay hasta pigmentos biliares, hay todo tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuera un dibujo pintado, como ocurre con las copias, cuando las pones al contraluz, se ve perfectamente el dibujo, cosa que no ocurre en la síndrome. Y sin embargo, pues hay, como digo, lo que tiene que tener, por ejemplo, tejido epitelial, es decir, piel humana de varón, tejido muscular que se encuentra en la zona de la espalda, por supuesto, sangre, incluso, ya digo, pigmentos biliares, hematoporfirina, etcétera, un montón de elementos que tienen que existir. Entonces, los americanos llegan a la conclusión de que las características de la huella de la sábana son 9 y estas son incompatibles entre sí, pero están. Es decir, es una imagen, la huella de la sábana, es una imagen extremadamente superficial que afecta a las fibras muy superficiales de algunos hilos, no tiene pigmento en ninguna clase, no tiene direccionalidad, es como si el cuerpo se hubiera proyectado hacia arriba y hacia abajo, pero no hacia los laterales. Además, ha sufrido un incendio y ha sido mojada la tela sin que se emborronara la huella. Por tanto, es una huella que además no se puede quitar ese color pardo amarillo de las fibras con ningún tipo de colorante químico. Y además es una imagen que donde se ve bien es en el negativo fotográfico, que tiene información tridimensional de un cuerpo en 3 dimensiones y una enorme cantidad de detalles, algunos de los cuales vemos ya para terminar. Pero, en definitiva, las distintas teorías que se han manifestado hasta el año 81 y luego las distintas que se han ido proponiendo en todos estos años, se quedan todas cortas, porque no hay ninguna imagen, incluso buscando adrede estas características, no se pueden conseguir características tan incompatibles como, por ejemplo, que haya una imagen tridimensional y pormenorizada. Esto habría que explicarlo con un poco más de detalle, pero tampoco tenemos mucho más tiempo. Pero bueno, yo al que quiera pues le puedo remitir la bibliografía correspondiente donde se ve que efectivamente lo que hay es incomprensible. Lo que aparece en la sábana es incomprensible. No es una copia bobalicona ni nada por el estilo. Es decir, no tiene ni punto de comparación. Pero es que además esto lo publican estos norteamericanos, los del equipo Sturm, en una serie de publicaciones científicas, que es lo que vale en el ámbito científico. Es decir, no solamente sacar un libro de divulgación puede estar muy bien, pero lo que hacen nuestros americanos es que hacen nada menos que 27 publicaciones en revistas científicas explicando la física y la química de la imagen. Y la conclusión que sacan es que, bueno, yo voy a quedarme en dos frases suyas, ¿no? No se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen. Tampoco puede explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas. O sea, después de dedicarle 150.000 horas de estudio entre todo el equipo norteamericano, llegaron a la conclusión de que no se podía explicar la imagen. Por eso es muy injusto y muy absurdo que cualquier, perdón por la expresión memo, pero que cualquier memo crea que puede saber más que los que han estudiado profundamente el tema de la síndrome. Pues a mí me parece que esto es un cuadro, pues a él te parecerá lo que sea, pero si no lo es, no lo es. Y no es una cuestión de fe, es una cuestión de ciencia. Entonces,
lo que ellos dicen es que como consecuencia de todo lo que han estudiado, el problema de cómo se produjo la imagen o de lo que la produjo sigue siendo ahora como antes un misterio. Así se lo explicaron al Papa Juan Pablo II cuando mandaron un informe diciendo que no tenía explicación la imagen que estaba en la sábana. Por eso el Papa dijo que era un reto a la inteligencia y que lo que teníamos que hacer era tratar de ver cómo se había producido una imagen así. Y tienen que ser los científicos los que nos digan si esta es la imagen de Jesús o no. Por eso, para terminar, pues voy a hacer algunas referencias solamente a lo que es la huella, es decir, quién es el hombre de la síndrome, porque desde el punto de vista forense, los forenses son los que habitualmente describen una, es decir, viendo los restos de un cadáver, pues pueden ver cómo se ha producido su muerte, incluso se puede deducir hasta quién puede ser esta persona. ¿Y qué dicen los científicos, en este caso los forenses, sobre el hombre de la síndrome? Bueno, lo primero que dicen es que es un hombre que está lleno de heridas, contusiones, hinchazones, y que nunca en la historia del arte se ha representado a Cristo con tal realismo. Es decir, en las imágenes de la sábana lo que se están viendo son heridas reales, hinchazones, contusiones, y no dibujos o ningún tipo de imagen del estilo de las góticas o románicas, ¿no? No tiene nada que ver. Aquí no hay ningún tipo de mistificación, sino que son imágenes auténticas propias de un cadáver. Lo que no sabemos cómo se han llegado a la tela, pero que lo que muestran es la imagen propia de un cadáver que tiene esas deformaciones. Vemos que en el positivo fotográfico, es decir, tal como es la tela al natural, pues se ve muy bien el color real el color de la sangre. En el negativo fotográfico sí que aparece la sangre en negativo, pero bueno, el negativo revela la apariencia real del hombre envuelto en la tela, con toda su morbidez, es decir, con todo el carácter, sin ningún tipo de dibujo, ningún tipo de sofisticación. En el año 2003, el profesor Miñarro de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla hizo una aproximación al rostro de Jesús basándose en la síndrome, intentando eliminar las deformaciones y obtuvo una imagen parecida a esta. Es una de las posibles interpretaciones de la huella del rostro de la sábana. Sin embargo, él mismo se autorrectificó dándose cuenta de que había metido mucho subjetivismo, porque en realidad lo que se ve en la sábana no es una imagen tan bonita, lo que se ve es algo mucho peor. Es decir, lo que se ve es un rostro que tiene, como he dicho, contusiones, deformaciones de todas clases. Por ejemplo, pues regueros de sangre propios de una corona de espinas que aparecen sobre la frente, contusiones e hinchazones que hacen que esta aparezca deformada, contusión doble en la mejilla derecha, probablemente como consecuencia de un bastonazo dado por una persona zurda. Posiblemente es la mal traducida bofetada que se cita en el caso de San Juan, porque lo que se dice en el Evangelio en griego es que Jesús recibió un rapishma, es decir, un golpe seco, no una bofetada. Como siempre, las traducciones son nefastas. Pero en el caso de la síndrome se ve exactamente lo que se describe en el Evangelio. También, pues, por ejemplo, una herida en la nariz y el cartílago roto, que se ven clarísimamente, una contusión con equimosis en la otra mejilla, un reguero de sangre por descarga nasal que sale por la nariz, una colada de sangre con líquido pulmonar que sale de la comisura derecha de los labios, el mentón hinchado y contuso y, por ejemplo, también pues la barba manchada de sangre, con lo cual lo que realmente estamos viendo en la síndrome sería esto, es decir, partiendo de la foto del relieve anterior, el profesor Miñarro rectifica y se ajusta a lo que se ve en la sábana con mucha más profusión y lo que se ve es una imagen que no tiene nada de sofisticado ni nada de idealizado. Es una imagen totalmente realista de un hombre que está totalmente hecho polvo. Algunos detalles, pues por ejemplo, el detalle de la frente, donde se aprecia muy bien el tejido en espiga de la síndrome y las gotas de sangre propias de una corona de espinas, que además coinciden con venas, arterias que están en su sitio, ¿no? Es decir,
hay una correspondencia o una coincidencia anatómica notable entre los puntos sangrantes de la síndone y las venas y arterias correspondientes. Y hay que tener en cuenta que no se conocía, no había un conocimiento de la anatomía hasta el siglo XVI. Por tanto, si pensar que la sábana fuera del siglo XII, pues es impensable que alguien hubiera hecho esto de forma falsa, ¿no? Es decir, esto solamente podría estar en su sitio si se correspondiera con el relieve de un cadáver real que estuviera dentro de la tela. Si aumentamos el contraste de la zona de la nuca, podemos ver que hay muchas más heridas sangrantes, unas 60 que cubren todo el cuero cabelludo, lo cual nos hace pensar que el hombre de la síndone no ha llevado un arito de espinas, como se representa en el caso de Jesús, sino que se le ha colocado una corona de espinas en forma de casco, que es como eran las coronas orientales en el tiempo de Jesús en Oriente. También tenemos que las marcas de una supuesta flagelación aparecen en toda la espalda, prácticamente en todo el cuerpo, y estarán realizadas con un instrumento que es el flagrum, concretamente el flagrum taxilatum, que se utilizaba por los romanos en el siglo I, lo sabemos por excavaciones arqueológicas. Entonces, las heridas de la flagelación cubren completamente el cuerpo por delante y por detrás, estaría prácticamente en carne viva, y son unos 120 golpes dados en dos direcciones, porque debían existir dos verdugos. Incluso las fotografías con luz ultravioleta nos indican que hay regueros de suero invisibles a la luz normal, y efectivamente los verdugos estarían como 1 metro de distancia, y efectivamente pues todo esto se corresponde a una flagelación real. No es un dibujo, no es un cuadro, no es nada por el estilo. Además, si aumentamos el contraste de la zona superior de la espalda, podemos apreciar que hay unas escoriaciones que algunos atribuyen al transporte del palo horizontal de la cruz, porque el patíbulum, que era el palo horizontal, se desmontaba y era lo que estaba obligado el reo a transportar en el tiempo de Jesús hasta el lugar de la ejecución. Y esto podría corresponderse a lo que se ve las heridas especiales que tienen la espalda en la parte posterior. Bien, esto es una de las cosas que podría ser, no podemos asegurarlo con total certeza, pero por lo menos encaja, ¿no? Evidentemente el reo iba atado al reo anterior y al posterior, y se les iban arreando como a los burros, entonces era fácil que se produjeran caídas, y al llegar al lugar de la ejecución, pues sencillamente se encajaba el palo horizontal sobre el vertical y se ataban los pies y ya está. ¿Por qué no se hizo esto con el caso de Jesús? Porque se estaba muriendo, porque era el único que estaba flagelado. Normalmente nunca jamás se flagelaba a alguien si después se le iba a crucificar, porque eran penas diferentes. Entonces, este es un detalle muy especial de la síndone. Estamos ante una persona que ha sido flagelada de forma sistemática y después crucificada. No sabemos de nadie en toda la historia que le pasara eso, salvo el caso de Jesús de Nazaret. Y eso porque cuando los sacerdotes presentan a Pilato a Jesús, insisten en que le crucifiquen, pero Pilato ya había dictado sentencia, que era simplemente la flagelación, lo cual era una barbaridad porque probablemente hubiera muerto como consecuencia de las heridas, porque si te dejaban en carne viva, pues la infección, no había antibióticos, nada de esto, hubiera producido la muerte en pocas horas. Sin embargo, con el caso de Jesús se le flagela y después se le crucifica. Esto no ocurre, no sabemos que ocurriera en ningún otro caso en la historia. Los romanos, que eran muy rigurosos con el derecho romano, sin embargo, tenemos un caso muy especial, que es el de Poncio Pilato, donde por motivos políticos el juez se salta lo que el derecho procesal romano establecía. Y efectivamente se le condena 2 veces, o sea, en contra del principio romano non bis in idem, que no se puede condenar 2 veces por lo mismo, pues a Jesús se le condena por una parte y luego se le condena a muerte de cruz, nada menos. Bueno, pues las marcas de las manos que están descansando sobre el pubis, no se ven los dedos pulgares y parece que los dedos sean muy largos. Pues bien, las dos cosas tienen una explicación muy sencilla, y es que
al colocar el clavo en la zona del carpo, no en la palma de la mano como hacen los artistas, porque ahí no se hubiera sostenido el peso de un cuerpo de unos 80 kilos, pues al colocar el agujero del clavo donde aparecen las síndone, lo que se produce es que se repliega el pulgar hacia adentro. Y efectivamente, pues esto explica que no se vean los pulgares. Por otra parte, hay que decir que un clavo en la palma de la mano, como he dicho, no sujeta el peso de un hombre, pero sin embargo es un sitio, si se le estira de la cuerda para clavarlo al clavo, ya que se le había desatado porque se estaba muriendo, como he dicho, no podía con su alma porque había sido flagelado y ningún otro de los reos era flagelado, pero por eso se dice que se cogió a Simón de Cirene para que le ayudara a llevar el palo horizontal. Dice para que lo llevara detrás de él, no para que lo llevaran entre los dos. Y bueno, pues el hecho es que si desataron a Jesús en el momento de la crucifixión, pues tenían que volverlo a atar, pero era mucho más fácil tirar de la cuerda y colocar un clavo donde se marca precisamente en la imagen que estamos viendo. Lo que pasa es que clavarte con clavos era algo terrible porque el reo tenía que estar respirando en la cruz a base de empujar con los clavos de los pies hacia arriba y tirar de los clavos de las manos para separar la caja torácica de la cruz. Entonces podía soltar el aire, pero en esta posición pues podía estar poco tiempo y por tanto tenía que estar todo el rato moviéndose hasta que quedaba exhausto en la postura baja y se producía la muerte automática. Bueno, estos movimientos se pueden deducir de los regueros de sangre que se ven en la propia síndone, es decir, que parece que nos indican que se trata de una persona que ha estado moviéndose como correspondería. Ya estamos acabando, sencillamente decir que los huesos del metacarpo son un buen sitio para colocar un clavo en los pies del crucificado, porque poniendo el pie en vertical, pues ahí sí que sujeta muy bien el peso de un hombre. Y si nos fijamos en las plantas de los pies, podemos ver perfectamente que ahí se ve sangre y un líquido seroso que cae por los laterales. Eso indica que esa sangre, por ejemplo, de las plantas de los pies ha salido estando vivo el sujeto, estaba vivo todavía porque la sangre tiende a coagular. Sin embargo, a partir del momento de la muerte del cadáver ya no coagula. Y bueno, pues esos son detalles anatómicos que son perfectos y que nunca jamás en ningún artista de ninguna época se ha producido con tanta profusión esto, ¿no? Bueno, pues si vemos las plantas de los pies, vemos que en torno a las zonas de las plantas se ve una zona más oscura, que no es sangre. Eso es tierra que tiene la misma composición que la tierra de Jerusalén, que es rica en aragonito. Bueno, pues hay infinidad de detalles. Todo esto está publicado en revistas científicas. Entonces, claro, cuando se habla de la Sábana Santa dando opiniones, yo la verdad es que me pongo muy nervioso porque vamos a ver, es que no se puede ser tan bruto. Esto es como, yo qué sé, si un señor no tuviera ni idea de lo que es hacer una operación a corazón abierto, se dedicara a opinar simplemente, pues debe estar haciendo muy mal porque sale mucha sangre o cosas así. Es decir, vamos a ver, por favor, que hablen los especialistas y los especialistas que publiquen lo que tienen que publicar, ¿no? Que eso es lo que tiene que ser. Lo que ocurre es que no se hace, claro, es que explicar esto requiere tiempo. Entonces, es mucho más fácil decir, unos piensan y otros piensan. Y ya es una cuestión de puras opiniones. Bueno, terminamos. En el periodo bizantino se representaban los crucifijos con supedáneo, con un apoyo en los pies. Pero en el tiempo de Jesús probablemente no se utilizaban apoyo en los pies, simplemente se clavaban directamente los pies sobre el palo vertical. ¿eh? Y lo que sí que vemos es que, por ejemplo, en muchos cristos, por ejemplo, el de la izquierda es el Cristo de Velázquez, pues parece que Jesús haya muerto de un constipado, porque no hay ningún tipo de mancha de sangre, ni mucho menos, ¿no? Es decir, tenía que estar completamente lleno de sangre el cuerpo. Y efectivamente, esa sangre se va secando, luego cuando lo colocan en la sábana, pues
moja parte y otra parte de esa sangre, pues evidentemente no pasa a la síndone. Pero bueno, hay una herida que es significativa, que es la herida del costado. La herida del costado es la de rematar el cadáver. Es decir, en la síndrome se aprecia claramente la lanzada entre la quinta y la sexta costilla, más o menos, y tiene exactamente el tamaño de una lanza romana del siglo I. Y de aquí se ve muy bien que sale sangre y un líquido seroso que bien podía ser de la famosa sangre y agua que menciona el evangelista, que no tenía por qué saber la composición química de la sangre en ese momento, ¿no? Donde una vez muerto pues se produce la separación entre los corpúsculos más sólidos y más líquidos de la sangre. Pero explica que el evangelista se queda sorprendido diciendo que salió sangre y agua. Esto es exactamente lo que se vería si alguien diera una lanzada en el costado al hombre de la síndone que hubiera muerto de la manera que hemos visto, ¿no? Entonces, esta lanzada está dada además al estilo de los romanos, es decir, por el lado derecho. Aquí parece que está en el izquierdo, pero hay que pensar que la sábana es como un espejo, ¿no? Es decir, al abrir la sábana que está marcada por dentro, pues nosotros lo que vemos es, pues eso, como si fuera un espejo, ¿no? Y esto, ¿por qué se hacía? Pues porque normalmente lo que se hacía era romper las piernas para que quedara el cuerpo colgando y entonces en una postura incompatible con la respiración. Bueno, pues en el caso de la síndone, está claro que el cuerpo ya estaba caído, hundido, y no, o sea, aunque le rompieran las piernas no hubiera hundido más. O sea, entonces lo que hacen es que le dan una lanzada en el costado para asegurarse de que efectivamente la muerte se haya realizado. Bueno, es una lanzada al estilo que aparece en una escultura romana, que es el Galo Moribundo, donde tiene una lanzada exactamente igual en el mismo sitio, lo cual nos indica que es una lanzada como la daría un romano del tiempo de Jesús. En definitiva, esta última parte médica lo que he querido reflejar es que hay una coincidencia exacta entre lo que se sabe de la muerte de Cristo y lo que se ve en el caso del hombre de la síndone. Y que además son con una serie de irregularidades que no son las habituales, porque no sabemos de nadie que fuera coronado de espinas salvo Jesús de Nazaret, no sabemos de nadie que fuera clavado y en lugar de atado a la cruz para morir, pero pues vamos a suponer que fueran el 50% de los casos, pues ya hemos quitado el 50% de las probabilidades. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de estos no le romperían las piernas? Pues bastantes menos. ¿Y a cuántos de estos le dieron una lanzada? En fin, y así vamos sumando, y la probabilidad de que no sea Jesús es prácticamente nula, porque tienen que darse todas las mismas circunstancias en otro sujeto. Y son circunstancias que, repito, no eran casuales. Es decir, las que se utilizaron en el caso de Jesús se hicieron aposta. Y además, insisto, porque tenemos mucha literatura de la época, nunca no se hacían de esa manera, ¿no? Es decir, la muerte de Jesús fue una muerte que se salió de lo normal. Bueno, y terminamos pues con esta fotografía, que es el Cristo, lo que se llama el Santo Cristo de la Universidad de Córdoba, que es obra del profesor Miñarro, que lo que hizo fue reunir en un crucificado por lo que se ve en la sábana de Turín. Esto es una obra única que no ha querido volver a reproducir y que está en la Universidad de Córdoba, que fue un encargo que se le hizo. Y pues hay algo que llama mucho la atención, y es que el hombre de la sábana santa pues debió morir exactamente como se ve en esta imagen, que es exactamente como se imaginaría uno que murió Jesús de Nazaret, pero repito, con irregularidades y con circunstancias que no eran habituales. Bueno, sencillamente, y para terminar, decir que hay algo que a mí me llama mucho la atención. Lo oí una vez a una persona que estaba hablando de la sábana santa y la verdad es que nunca había caído en ello y me quedé pues estupefacto, y voy a terminarlo de repetir para acabar, ¿no? Y es que efectivamente los evangelistas no nos dicen si Jesús era
alto, guapo, rubio, moreno, si era de una determinada manera o de otra, porque para ellos lo más importante es el mensaje y realmente les daba igual cuál fuera la apariencia física de Jesús. Entonces no se tenía eso tanta importancia. Sin embargo, dijéramos que si analizamos la imagen de Jesús que nos ha llegado a través de los tiempos, y de esto hablaremos la próxima charla, y esa imagen se corresponde exactamente con la imagen de la síndone, que eso es lo que tendremos que demostrar el próximo día, lo que tenemos que darnos cuenta es de que si efectivamente este fuera la imagen de Jesús, tenemos una imagen que cumple los dos requisitos, porque no solamente satisface nuestra curiosidad, sino que es una imagen que tiene verdadero mensaje. Porque esta imagen, que gracias al negativo fotográfico de la síndrome conocemos hoy en día, esta imagen sería la imagen, y eso ya es una cuestión de opiniones, pero sería la imagen del Hijo de Dios, pero muerto, destrozado, como no nos podíamos ni imaginar, pero por amor a nosotros. De manera que eso sí que sería la imagen como si fuera el quinto evangelio. Pero ya digo, eso ya es una cuestión que cada uno puede pensar como quiera. Pues muchas gracias. ¿Todavía están por ahí? Claro que sí. Claro que sí. Claro, acá Totalmente impresionados. impactados, sí. Impactados, sí. Sí, les iba a comentar. Yo no sé ustedes, pero a mí siempre me impresiona cuando se tiene la oportunidad de escuchar a personas que definitivamente saben de la materia. Por eso les comentaba que pues cualquiera de nosotros en el ministerio pudiera hablar sobre la sábana de Turín, pero no es el mismo impacto que tiene cuando definitivamente se oye a alguien que realmente sabe del tema. Eh, Nada más me gustaría agregar algo que me parece que él no menciona, pero sí está pues en los artículos que uno estudia para cuando se prepara para un tema. Es el tema de la capilaridad. Por si no lo conocen, es el efecto que tienen los líquidos que cuando tocan una superficie como que se van expandiendo. Eso ocurre mucho si usted pone una hoja de papel sobre algún líquido, puede ver que el líquido no solo se queda en el área que tocó el papel, sino que se empieza a expandir. Ocurre igual con lo que es una tela. En el caso del manto de Turín, ha sido documentado que ha sido bastante extraño como la sangre, en este caso, como todo líquido, eh, pues digamos que se quedó bastante delimitada. Es decir, no se pasó ni un milímetro más de lo que tenía que pasarse para que pudiera quedar la imagen resaltada en el lienzo. En el lienzo no, en la sábana de lino. Nada más para agregar eso. Y un par de cositas más que quería agregarles por acá. Es que en septiembre de 2023, este servidor pues tuve la dicha, la gracia, la bendición de poder estar allá en Turín. Y yo no sé si cuando Aloncito estuvo preparando la agenda de temas, yo creo que él no sabía que yo anduve por acá y casualmente pues me pidió que les viniera a hablar de la sábana de Turín. Pues allá en septiembre de 2023 estuve por ahí y pues estuve tomando fotografías de, eso sí, una copia de la sábana. Pero aunque sea copia, pues no deja de ser impresionante y teniendo algo, como bien decía el video, uno de los objetos arqueológicos que más ha sido estudiado en la historia de la humanidad. Entonces, para compartirles un poquito de lo que uno podría apreciar si tienen la dicha también de estar por la Catedral de San Juan en Turín. Entonces, básicamente así es lo que está expuesto. Aquí una comparación de este servidor para que tengan una idea de qué tan grande es la sábana. Y para que se puedan dar una referencia, pues yo mido 1,69 m. Entonces ya podrán hacer pues su matemática. Así es más o menos como se ve. Y así es como más o menos se vería, ¿verdad? Y otra foto, pues en este caso de mi hermana, igual señalando la sábana. Y pues lo que se comentaba, esto pues es una copia, eso sí.
Y estos si gustan igual se los puedo compartir después. Naturalmente como todo sitio arqueológico turístico, pues no deja de tener alguna información por ahí. Eh, las imágenes, pues naturalmente el texto que está por acá, que yo sé que ahorita no lo pueden leer porque les aparece muy, muy, muy chiquito. Cuando se las comparta por el WhatsApp, pues ya ahí sí le pueden hacer todo el zoom que quieran, ¿verdad? Un detalle es que de ahí está en italiano, eso sí, pero con tanta inteligencia artificial ahora fácilmente lo pueden pasar a español. ¿Ok? Y eso era básicamente lo que traíamos para compartirles esta noche. Y como me decía un profesor de la universidad, dudas, preguntas, quejas, comentarios, chismes, chistes. Marisol, adelante. Gracias. Bueno, no estoy muy bien de la garganta, iba a escribir, pero como ya en eso estaba terminando, mejor levanté la manita. Eh, Usted nos dijo que habían como 6 charlas más de él. Ajá, ¿Dónde las podemos conseguir? eso es justo lo que le quería mostrar también. Son 7. Bueno, vamos a ver. Gracias. Por dicha, pues este material ha quedado de forma gratuita en Internet, en este caso lo que es YouTube. Em, si van a este enlace que luego les voy a compartir por WhatsApp, van a ver que dice hasta la sesión 6, pero si cuentan los videos son 7. Esto es porque por alguna curiosa razón la tercera sesión la dividieron en parte uno y parte 2. Entonces son 6 sesiones, son 7 videos. Lo que lo comentaba, van como desde 1 hora 28, que fue el que vimos ahorita, y si les pareció interesante solo el primero, imagínense los que vienen. Pero bueno, ya eso queda para estudio de cada uno. 1 hora 31, 1 hora 22, 1 hora 13, 1 hora 34, 1 hora 22 y 1 hora 23. ¿Ok? Entonces, como digo, gracias a Dios, pues este material ha quedado de forma gratuita. Y pues ya se los estoy compartiendo ahí por el WhatsApp para que el que tenga gusto de ampliar más sobre el tema, pues lo pueda hacer. De hecho, aquí siempre hemos insistido en esto, ¿verdad? Aquí nosotros con mucho gusto, por amor a Dios, compartimos lo que sabemos, pero ciertamente lo que hacemos es una gotita y siempre animamos a que cada uno de ustedes pues pueda ampliar conocimientos por su cuenta. Naturalmente la recomendación es que busque fuentes confiables de información porque en internet y peor si se meten a redes sociales hay cada opinólogo. De hecho, voy a ver si les paso luego. Había una vez una imagen que me encontré por ahí que decía, no sé si han visto una imagen de los 3 monitos que dicen no veo, no oigo, no hablo. Bueno, había una que decía más o menos así, tal vez ahora la busco. No, no leo, no pienso, pero opino. Entonces, una vez un profesor me decía que ahora hay muchos opinólogos, gente que no sabe nada. Es más, hasta el mismo doctor lo comentaba, pero con otra palabra, que no sabe nada del tema, pero aún así se ponen a opinar. Si van a ampliar conocimientos por cuenta propia, lo cual les animamos a que lo hagan, pues en la medida de lo posible, pues busquen fuentes que sean confiables. ¿Ok? Eh, ¿Algo más, Marisol? No, gracias. Listo. Saskia. Ay, sí, estoy aquí fascinada con todo esto. Ya yo Ujú, había visto alguna parte, en algún momento había leído incluso sobre lo del ADN encontrado, que ujú, había una característica particular muy fuera de lo, de- fuera de lo habitual, no, sino ujú, de lo humanamente posible, ujú. Que porque por... solo tiene 23 cromosomas, ¿sí? No tiene Ajá. 46 como todo mundo, Ujú. porque no hay un padre biológico, hay un Y qué tal, padre. y que tal vez esté contenido ese dato en alguno de los otros 6 videos. Sí, sí, porque me parece que yo he visto, porque es sumamente interesante y no solo eso, es que, bueno, ya creo que el año pasado o el antepasado sacaron una imagen en 3D precisamente de sacada del sudario como con todo, con Ujú. cada latigazo, con cada, es impresionante, es súper impresionante. Eh, y yo digo, bueno, Jesús se quiso quedar de muchas maneras, principalmente en la Santa Eucaristía, ahí está presente y vivo. Y también nos dejó esto,
por más que le quieran quitar mérito, nos dejó la sábana. Entiendo que también por ahí está el rostro, el que le limpió la Verónica, pero no, ese sí no me acuerdo muy bien dónde está. Ese sí te Pero, quedó mal porque sí, no he escuchado dónde estará. pero sí, Cuando sea, sí ha escuchado, porque yo sí he escuchado de que también como que lo resguardaron, lo guardaron igual que como la sábana. puede ser que sí, sin embargo, ese no se ha escuchado tanto. Es que el mayor objeto de estudio ha sido la sábana santa, no Ah, no, tanto sin duda. ese sudario. Sí, claro, es que no hay Ujú, explicación de cómo se formó la imagen, pues yo sí la sé. Con la resurrección, que ujú. es algún tipo de, pues que no sé si es un fenómeno físico o sea, va más allá de eso. Con eso fue como se produjo toda esta imagen. Cuando resucitó, se impregnó ahí supongo que recuerdo de que de verdad el Señor estuvo en esas condiciones y como la sábana y está vacío la tumba está vacía, entonces obviamente que yo no sé, a veces cuesta tanto ver que la gente no crea en estas pruebas que son científicas. Ujú, O sea, no solo ah, es cuestión de tener fe, es que es una cuestión de que ujú. simplemente no hay cómo explicarlo. Aún así, si ves, pues ellos no se atreven a decir, ¿verdad? Que sea eh, con un 100% de seguridad, que sea que el cuerpo del Hijo de Dios fuera el que estuviera ahí. Sin embargo, o sea, no se lo dicen con contundencia, pues tal vez por un tema de prudencia. Pero Sí, de sí, como dicen, el que puede leer entre líneas y como dicen por ahí, si se mueve como pato, canta como pato y se ve como pato, pues es no va a hacer pato. otra cosa que no sea un pato, ¿verdad? Pe- Pero, Sí, 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 pero esa última afirmación de decir, sí, aquí estuvo el Hijo de Dios, esa es la sí, parte sí, que falta. sí, No creo yo que lleguen a decirlo con esa contundencia, nuevamente por un tema de precaución, pero de ahí, pero es que si nada canta como demuestra lo pato, sí. contrario tampoco. Ujú. Nada demuestra lo contrario. Bueno, esta era la foto En- que les comentaba de los monitos, ¿verdad? Si en algún momento, que ojalá que sí, busquen ampliar su conocimiento por otras fuentes. Lo que les comentaba de las redes sociales, el problema de la era de la posverdad, que mucha gente no lee, no comprende, pero aún así se pone a comentar. Entonces nada más hay cuidado por donde buscan cómo formarse. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta, queja, comentario, chiste o chisme? ¿A la una y medio, dos y tres cuartos? Pues si no hubiera nada más, pues tal vez por esta ocasión de las poquitas que tenemos, lo Perdón, Wilder. terminamos antes de las 9, o casi vamos a terminar antes de las 9, pero adelante. No, nada más de pues que darle gracias a ustedes y a Dios porque esto es un llamado. Al final nosotros sabemos por fe que sí es, ¿verdad? La sábana que cubrió a nuestro Señor y, y es un llamado a contemplar más, que pidamos la gracia, ser más contemplativos de ese sufrimiento que Él padeció por amor a nosotros, de esa Ujú, entrega loca de amor, ¿verdad? Para que profundicemos más en ese aspecto de nuestra fe y crezcamos más todavía en el agradecimiento al Señor por ese amor tan grande, tan infinito de padecer tanto por nosotros. ujú. Una santa, no recuerdo el nombre ahorita, decía que el día que estemos ya frente a la Trinidad, casi que, aunque ya estemos muertos, diría, moriríamos de amor nuevamente al ver pues todo lo que Dios nos ha amado. Es incomprensible para los humanos, pero sí. Amén. Ujú. Don Weiler, sí, vea, bueno, en el Adelante. caso de nosotros bueno,
como le digo, queda uno impactado, ¿verdad? De ver esas cosas. Yo no había tenido ese nivel de cuidado, tal vez en indagar más sobre el tema, ¿verdad? Pero si tenía algo de duda, definitivamente de ahí no le quedan a uno, ¿verdad? Más que creer efectivamente que eso es así, ¿verdad? Bueno, ahora estábamos comentando eso, ¿verdad? Que si uno quiere cuestionarse un montón de cosas, pues siempre va a encontrar la manera de hacerlo, ¿verdad? Y, y por fe ya uno dice, eso es la imagen, ¿verdad? ¿En qué momento en la línea de tiempo se dio entre el viernes y el domingo? Es lo que no sabemos, pero es algo irrelevante, pero que sucedió, sucedió. Y eso nos queda a nosotros es precisamente para valorar, ¿verdad? El sentido que tiene para la fe de nosotros. Y bueno, vamos a tener la bendición, usted hablaba de chisme, bueno, vamos a tener la bendición de poder ir ahora próximamente en septiembre, vamos para allá y una de las paradas que vamos a hacer precisamente es ahí, ¿verdad? Aprovechamos para pedir el permiso, que vamos a Sí, ausentarnos de unas clases. 3 semanas, 3 semanas en septiembre, ¿verdad? Que no los vamos a poder acompañar y bueno, vamos a tener la oportunidad de tomarnos la foto así como usted Ujú. tuvo esa Ojalá bendición, que ¿verdad? dicha. Para hacer el chisme más grande, cuénteme algo, ¿con quién van? Vamos con el apostolado María Reina de la Paz, acá en Costa Ah, Rica. ok, Vamos ok. en, Montserrat Hidalgo y Sidney ajá, Marín. y vamos primeramente, iniciamos con un retiro de sanación en Medjugorje con el padre Inocencio Llamas, que es el Ujú. director espiritual a nivel latinoamericano del santuario. Ajá. Bueno, no sé si leyeron lo que ocurrió en Medjugorje en estos Sí, días recientes, claro, bastante triste, Correcto, de hecho. claro, claro, sí. Ujú. sí. No, y les Ujú. preguntaba con quién iban porque para ser parte del Yo chisme, no sé, yo tal no vez sé. Cuente el chisme. ¿Qué pasó bueno, en Medjugorje? ahorita les cuento todo lo que pasó en Medjugorje y voy a terminar el chisme del viaje. Cuando yo fui a aquel lugar, fui con la gente del Club de Paz. Para los que no saben, el Club de Paz, ahí sale, ay, ¿cómo se llama este hombre? Fue diputado hace algún Juan José tiempo. Vargas. Juan José Juan Vargas, Ese, José sí, sí, sí. Vargas. Es más conocido por su Buenos días, Costa Rica. no No se se complique. complique, viva Viva feliz. feliz. Muy Yo amigo, creo. muy amigo de mi hermano, quien es médico retirado, y él Ujú, asiste al hospital de los indigentes que tiene, ujú. ¿verdad? Mi hermano va 3 días a la semana a ayudar ahí con él, son muy Qué amigos, muy dicha. conocidos. La verdad, no sé cómo llamarle, creo que yo le llaman apostolado, de hecho. Eh, la verdad, hace mucho bien y ojalá puedan recibir toda la ayuda que necesitan. Bueno, cuando yo fui a Turín, pues fui de hecho con ellos a una peregrinación que ellos le llaman santuarios marianos. Turín, Mm, pues era nada más una parada, pues en todo el tour que se hizo. Por eso les preguntaba ujú, con quién iban, ujú, eh, porque pensé que la tour eran ellos. Y pues, ujú, para los que no conocen, pues ahí les paso también el tip, por si algún día tienen la oportunidad de ir. Eh, naturalmente, creo que todas las personas tienen distintos niveles adquisitivos de dinero. Les puedo comentar que hace 3 años, cuando yo fui junto con mi mamá, nos costó creo que $6,000 por persona. No es barato, pero creo que ujú, tampoco es tan caro. Es decir, creo que comprar un carro sale hasta más caro aún. Pero ujú, bueno, a ella lo dejo pues a las posibilidades económicas de cada quien. Si tienen la oportunidad, pues bendito Dios y qué dicha que ustedes van a poder aprovechar esa oportunidad. ujú, Entonces, espero que lo disfruten bastante. Y ahora sí, lo que pasó en Medjugorje. Lo que pasó en Medjugorje es que, bueno, Medjugorje tiene básicamente como dos sitios principales. Eh, no recuerdo si le llaman la montaña o el cerro o la colina, no recuerdo el nombre exacto, pero es donde están o donde hubo una de las apariciones, o bueno, de Sí, las supuestas La, apariciones, la, la porque... colina de las apariciones le llaman, la Ujú, colina de las apariciones. ajá, en esa colina hay una escultura de la Virgen María de Medjugorje, que por cierto les voy a adelantar algo. No existe hasta el día de hoy una imagen oficial de la Virgen de Medjugorje, dado que las apariciones todavía continúan.
como por ejemplo lo que puede ser Fátima, lo que puede ser Lourdes, que ya como que tienen su imagen oficial, ¿ok? En Medjugorje no hay una imagen oficial, entonces pueden ver distintas imágenes, hasta de otras advocaciones, ¿ok? Pero todas son la Virgen María, de eso no hay duda. Bueno, en la colina, pues hay una escultura de la Virgen María, cuerpo entero y totalmente en blanco, ¿ok? Ese es el primero. Y lo segundo es la parroquia en Medjugorje. Y la parroquia, como va tanta gente, pues definitivamente no caben en lo que es el templo, ya, las cuatro paredes. Entonces, lo que hicieron ahí fue que detrás de la parroquia, que el terreno es muy amplio, pues hicieron como un tipo de anfiteatro, en donde básicamente es como otro templo, solo que solo la parte del altar está techada y el resto es al aire libre. Dios guarde yo, ¿verdad? Pues hay una persona que, en mi opinión, y eso es totalmente personal, yo pienso que estaba influenciada por Satanás, porque el mayor enemigo de la Virgen María definitivamente es el demonio. Eh, Hizo dos cosas. Primero, es que la imagen que está en la colina de apariciones la vandalizó, le escribió algunas cosas con spray negro. Eso fue lo primero. Lo segundo es que en este anfiteatro donde se celebran misas, por cierto, por supuesto, pues le prendió fuego, roció gasolina y luego prendió fuego. Eso fue lo que ocurrió en Medjugorje. Bueno, Sí, gracias por contarme, por y de satisfacer mi hecho, curiosidad. Ujú. ¿Alguien va a perdón, decir algo? sí, sí, perdón, de hecho pidieron pues oraciones de desagravio porque, bueno, gracias a Dios no fue más allá, es decir, ya con el sagrario y así, Ujú, pero, pero sí han pedido oración de desagravio en varios lugares, de varias páginas, de varios grupos de oración. Bueno, por dicha, una gente ya limpió la imagen, entiendo, ujú. les costó, pero gracias a Dios ya lo hicieron ahí, y entonces ahí en Facebook aparece mucho ahorita, porque como eso está reciente, y por dicha ya, por lo menos la imagen ya la limpiaron. Ujú. Ah, aquí lo malo es que no lo puedo hacer en grande porque no tengo cuenta en Twitter, pero básicamente pueden ver cómo había quedado. De hecho, Ah, el Apostolado María Reina de la Paz de acá de Costa Rica, mañana hay 12 horas continuas de oración por reparación. Entonces empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Y aquí hay personas anotadas y que se comprometen, digamos, a hacer una hora de oración, incluido Podemos el Santo pasarles Rosario, sí. a ellos Entonces, el link por si alguno quiere conectarse. ajá. ok. Bueno, con lo que les decía, es como un tipo anfiteatro, está el altar, están las sillas, sillas para otros concelebrantes, y todo esto de aquí pues son bancas, y aquí no se nota bien porque es de noche, pero mucho más atrás de por aquí siguen habiendo más bancas. Y ese resplandor amarillo, pues de ahí, tristemente, ¿verdad? Es cuando ya este sujeto, pues empezó a prender fuego. Y sí, eso fue lo que ocurrió, tristemente, pero bueno. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas, quejas, comentarios, chismes? Si no, pues yo tengo uno, ¿verdad? Que la próxima semana, si Dios lo permite, nos deja llegar con vida, eh, les quería compartir cuál va a ser el tema de la próxima clase. La próxima clase, según está en agenda, a menos que algo ocurra, Stephanie va a venir a hablarnos de lo que es el famoso Código Da Vinci, según la versión de Dan Brown. ¿Ok? Ana María. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿todo bien? Este, bien, por dicha. Solamente que me llamó la atención que se dice que la imagen está en blanco, la imagen de la Virgen, y hace como más de 50 años,
me trajeron de Medjugorje una estampa de la Virgen a colores, Ujú. entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Este, Es que, porque, es sí, lo que les perdón. comentaba, no hay una imagen oficial de la Virgen de Medjugorje. Yo inclusive estando en Y esa que Medjugorje, ellos venden ahí, ya hay una imagen cualquiera. Es que nuevamente no hay una imagen oficial. ves, si yo le digo, sí, esa en blanco, aparentemente sí, hicieron alguna copia porque se parece, la vi muy rapidito que usted la puso ahí, pero Ujú. se parece la forma de su cara y del manto, Ajá, ajá. pero sí, la tengo a todo color y todo hace más de 50 años. Sí, sí, pero es por eso. No hay una imagen oficial. Sí, bueno, entonces, no sé cómo le sigo diciendo. Bueno, adelante, a como le iba a decir. Sí, le sigo diciendo lo mismo. Bueno, también me llamó la atención que el señor Rodríguez dijo que la semana entrante, entonces pensé que era que la semana entrante él iba a seguir con la conferencia. No, pues sí, siguió Sí, 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 él sí siguió con las conferencias, pero en el momento que él las hizo. Por eso es claro, yo que pensé que quedaron ahí grabadas. seguíamos. Ujú, Claro, claro que sí. Yo dije, la semana entrante seguimos con más, con el señor Rodríguez. Ya me aclararon que no, la busco ujú. aquí. Sí, bueno, Ajá, no, eso era todo. Sí, eso era todo y que pasen buenas noches. con mucho gusto. Estoy revisando a ver Bueno, entre mis eh, fotografías de ese de viaje sus si le encuentro sí, alguna foto que haya tomado por ahí. Ah, permítame un momentito. Ajá. Ah, ya esto no cambia. Ay, más o menos usualmente esta es la imagen que se promociona, ¿verdad? O la que más se utiliza. Pero se pueden encontrar otras perfectamente. Bueno, pero no la Ah, estoy viendo. ok. Bueno, este es lo que les comentaba, que es como un tipo de anfiteatro. ¿Ok? Y tiene un Así, montón sí, de sillas. la que está en blanco. Ujú. Estaba viendo si encontraba Sí. alguna fotografía, solo que cuesta un poquito ahorita. Bueno, si la llego a encontrar, pues ahí se las paso. ¿Alguna otra Bueno. alguna otra pregunta, duda, queja, comentario, chisme? ¿A la una y medio, dos y tres cuartos? Sí. No, no, mi esposa dice que va a pasar una imagen que tiene ahí, que también pues es, No, sí hay una que promocionan como la Reina de la Paz, que es más o menos esa imagen. Ujú. se mandó Ah, al ok, chat, pero Ajá, listo. bueno, Ajá, listo, muy bien. esta fue la que yo tomé cuando estuve en septiembre, que es completamente blanca. ajá, Ujú. ajá. Ujú. No sé si esta es la que tiene la señora, esta. Se me fue Habría el que nombre. ver. Ana Bueno, María. Déjeme ver porque no estoy viendo, no la Ajá, estoy cogiendo. pero creo que esta es inclusive otra vocación. Bueno, sí, es Bueno, la verdad. no es esta, no es esta. Ujú. Sí, no, Pero pero... tiene una Ajá. cara joven, pero sí, más o menos, sí, el pañuelito, pero no es esta es más finita de cara y la que tengo yo Ujú. es más cachetona. De ahí sí. Pero bueno, lo importante es que todos sabemos que es la misma Virgen María. Así es, así es. Ok. Bueno, gracias por Bueno, tomarse el tiempo para buscarla. con mucho gusto. Y Diana María, ya que Eh, está en el spot, como dicen los gringos, pues la voy a echar al agua y nos ayuda con la oración de cierre. no, mejor no me eche al agua, mejor hágala usted. Bueno, ¿alguien que nos guste Bueno, ayudar con la oración de cierre? Yo echo al agua, pero a Marisol sí puede hablar, que ella hace las oraciones muy bonitas. Pero ya se nos fue, Marisol. Uy, ya sé.
No sabes que entonces vas tú, ya hablaste y ahora vas tú. Ay, ahora que me embarqué. Ujú. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que hemos compartido, por todo el conocimiento que nos han manifestado aquí los compañeros de apologética. Es muy valioso para nosotros y sobre todo, Señor, por favor, que lo adentremos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que comprendamos el nivel de tu amor que ha sido enorme para la humanidad. Y además de eso, que lo valoremos, que sepamos sentirte en cada momento de la vida, aún con dificultades, con el día a día, con todas las situaciones que todos tenemos. Señor, manifiéstate en nosotros de la manera en que tú quieres que sea, no en la manera que nosotros lo hacemos muchas veces, sin saber cuál es tu verdadera voluntad. Eh, bendice a todo el ministerio, bendice a todos los grupos de oración, a todos los grupos de preparación, de evangelización, a los misioneros, a todos los perseguidos cristianos que hoy en día son tantos y duele tanto saber. Eh, bendice a todos estos que están tan perdidos también como hacen estos vandalismos, Señor, para que logren encontrarte antes de que sea tarde, antes de su día final. Te pedimos por todos los enfermos, por todas las situaciones familiares de todos los compañeros que estamos aquí, cualesquiera sus necesidades, tú las conoces y sabemos que las vas a, a tomar en cuenta y a hacer tu voluntad con ellos y sobre todo a beneficiarlos, porque todo lo que haces es para gloria tuya y para bien de cada una de nosotros, de las almas. Te damos gracias por esta noche, por todo lo que hemos aprendido y queremos cerrar con las oraciones que siempre, que tú nos enseñaste y que nos unen más a usted, a la Santísima Trinidad de la Virgen Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bueno, Amén. Bueno, muchísimas muy gracias buenas noches, entonces. bendiciones Buenas para noches. todos y Si, para al- todas. Buenas si noches. alguno va a la romería, pues si pueden, nos ofrecen un Ave María por esta hora, por este ministerio. Y que Dios y la Virgen me los acompañe. Amén. Igualmente, Igual. buenas noches, Bueno, bendiciones. chao. Chao. Bendiciones, muchas gracias, buenas Buenas noches. noches.